padres, de un matrimonio que Dios unió y nacimos nosotros por coincidencia, o será también parte del propósito de Dios? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que todos somos parte del propósito de Dios para que vivamos en este tiempo, para que naciéramos. ¿Por qué no nacimos hace 100 años o hace 1000 años o en el tiempo de Jesucristo que anduvo en Jerusalén? ¿Por qué no fuimos de otra raza? ¿Por qué no? Porque Dios tenía presupuestado que nosotros viviéramos en este tiempo de la gracia. Después de conocer que Cristo es el Señor. Y podemos enumerar tantas cosas. Cuando pensamos que Dios es el creador del universo y que este universo está compuesto de miles de galaxias, de miles de soles, estrellas, astros celestiales. Cuando leemos en los Salmos donde dice que Dios conoce a su creación, a sus astros, a cada uno por su nombre. O sea, aunque nosotros a la luna le decimos luna y al sol sol, ¿verdad? Pero cada astro celestial tiene un nombre que Dios le puso. Y dice que los millones de astros celestiales Dios los conoce por su nombre. Y esto me lleva a algo. ¿Será posible que entonces Dios conozca cada estrella y no me conoce a mí? ¿No nos conoce a nosotros, a cada uno? Dios, mire, alguien que conocemos muy bien nos ha enseñado esto. Un gran maestro, un pastor que todos conocemos aquí. Dice que Dios hace el final, ¿desde qué? Desde el principio. ¿Será cierto eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo entiendo es que Dios ya miró la historia. Dios ya conoce nuestras vidas. Dios ya sabía quiénes iban a ser nuestros padres. Dios ya sabía con quién nos íbamos a casar. Dios ya conocía a nuestros hijos. A los que están solteros, Dios ya sabe con quién te vas a casar. Ya lo tiene preparado. Solamente va a ser el tiempo de Dios. Dios ya sabe. Dios supo de antemano cuándo íbamos a nacer. Dios ya sabe cuándo va a ser el último aliento de nuestra vida. Él ya miró la película. Ese es el Dios que enseñamos, ese es el Dios que amamos, ese es el Dios que nos creó a cada uno de nosotros. No es el Diosito que está en el cielo, es el Dios todopoderoso que está en este lugar, que vive en tu vida, en nuestras vidas, que nos ama. Cuando la palabra habla acerca del poder, mis hermanos, ese poder ha sido dado a nosotros. Muchas veces yo he dicho, bueno, ¿y qué puedo hacer yo con un poder? ¿Sabe qué? Es el poder del amor de Dios. El poder de Dios está reflejado en el amor, porque Él nos amó primero. Él nos ha salvado por amor. Por eso en ese amor que es de Dios, no el amor egoísta, sino el amor verdadero que es de Dios, hay tantas cosas que podemos cambiar en nuestro cónyuge, en nuestra familia, en nuestro prójimo, en nuestro vecino, en nuestro compañero de trabajo, compañera. En nuestras relaciones humanas nosotros podemos hacer la diferencia por el poder del amor de Dios que está depositado en cada uno de nosotros. Pero entonces estamos aprendiendo en conclusión que Dios conoce a cada uno de nosotros. Y lo vamos a estar comprobando, y quisiera poner la primera cita bíblica, que es Jeremías 1:5. A Jeremías se le reveló que Dios ya lo conocía desde antes que naciera. Y dice así la palabra de Dios, Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí. No dice que Jeremías conoció a Dios, sino que Dios conocía a Jeremías antes de que él estuviera en el vientre de su madre. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora dirá, bueno, pues qué privilegio de este profeta.
Qué privilegio de Jeremías, que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Así como escogió Dios a Jeremías, nos escogió a cada uno de nosotros en particular. Y cuando pensamos, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, bueno, hace muchos años todavía ni teníamos memoria nosotros. Nosotros tenemos que mirarnos en el libro y en la memoria de Dios. Cada uno de nosotros ya existíamos. No es que nosotros existíamos espiritualmente. Algunas veces nos contaban cuentos cuando éramos pequeños y decían que nosotros, antes de venir a esta tierra, éramos angelitos, ¿verdad? Andamos con las alitas blancas por allá junto con los ángeles volando. Pero no existíamos, pero sí existíamos en la mente de Dios. Ya existíamos, ya Dios nos conoció como lo estaba explicando. Él sabía la fecha y en qué etapa íbamos a nacer de la historia de esta tierra, de la humanidad. Otro hombre es David. David pudo entender también lo mismo, que él fue escogido desde antes que naciera. Este joven que era pastor de ovejas jamás se imaginó ser un pastor. Era pastor de ovejas, pero jamás se imaginó ser un rey. Pero Dios lo trajo para que fuera rey de una nación, de la nación escogida por parte de Dios. Vamos al Salmo 139, que es uno de los salmos tan preciosos, tan hermosos. La mayoría son hermosos, pero yo me gusta este Salmo 139. Vamos a mirar del versículo 13 al 16. ¿Me dicen cuando lo tengan? ¿Sí? ¿Me dicen ya lo tengo? Dice así, Salmo 139. Del 13 al 16. Comprendiendo David, él exclama así, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjese bien lo que David está diciendo aquí. No está diciendo mis padres me hicieron, mis padres se unieron en amor y nací yo. Él está dando la gloria a Dios. Dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Cuando habla del libro, no está un libro como el que nosotros conocemos como la Biblia o cualquier otro libro. Está hablando de la memoria de Dios. Así como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que al final de los tiempos los libros se van a ser abiertos y quienes están inscritos en los libros de la vida van a ser juzgados. No está hablando, creo yo, de rollos o libros materiales, sino que las memorias de cada uno de nosotros están inscritas en la mente de nuestro Dios, porque Él conoce todo. No podemos escondernos nada, ¿verdad? Dice: mi embrión, repito el 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dando crédito nuevamente, David comprendió en su tiempo que él no era coincidencia de sus padres, que no era el fruto de sus padres, sino que era el proyecto de Dios para David, que era el plan divino para David, que hizo este beneficio en sus tiempos. Nosotros nacimos en este tiempo con un propósito. Dios es un planeador perfecto. Si nosotros nacimos en este tiempo, entonces es con un propósito. ¿Se ha preguntado cuál es su propósito? Como hijos de Dios, yo sé que trabajamos, yo sé que cada quien desarrolla sus propias labores, ya sea lo que sea, en el campo de trabajo, que lo que se realice, cada quien desarrollamos, pero en la área principal por la cual nosotros vivimos, ¿qué es el propósito de Dios en nosotros? Dios tiene un propósito, ¿verdad? De que la iglesia dé a conocer al Cristo, al Señor, al que somos nosotros embajadores en esta tierra.
y a nosotros anunciamos el evangelio de Jesucristo, que es que Él dio su vida por nosotros. Me gusta lo que nuestro pastor nos ha enseñado, ¿verdad? Que en el principio, en Génesis dice que Dios hizo al hombre a imagen de Él, de Dios mismo. Pero cuando Jesucristo viene, Él toma imagen humana del hombre. Eso es grandioso, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque tenía que ser así para salvar nuestra humanidad que estaba ya, que veníamos, y yo sé que siempre hablo de esto, pero que veníamos de Adán, y que Adán corrompió nuestra naturaleza. Pero en Cristo Jesús somos recuperados. En Cristo Jesús somos ahora nuevas criaturas. Amén. Una prueba más de que Dios planificó. Apocalipsis 13:8. Aquí empieza a hablar acerca de la bestia que va a estar en esos tiempos, pero lo que quiero enfatizar es acerca del cordero que fue inmolado, que es Cristo Jesús. También fue planificado, y miremos cómo. Dice Apocalipsis 13:8. Dice: y la adoraron todos los moradores, o sea, la bestia de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Una vez el libro de la vida del cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Desde el principio del mundo. Si analizamos esto y sacamos cálculos matemáticos, dejamos cerrado que hace 2000 años Cristo fue crucificado, ¿cierto? Para entenderlo. Pero el plan divino del Padre lo hizo antes de que ni siquiera hubiera humanidad, de que no había nada en la tierra, todavía no había nada. Ya el plan divino de Dios estaba planificado para que en el año, hace 2000 años, en el año cero, por decirlo así, Cristo iba a ser el redentor de la humanidad. Esa es planificación. Ese es plan divino, ese es plan perfecto, ese es amor de Dios para nosotros. Si nosotros podemos comprender esto el día de hoy, saldremos más que bendecidos, entendiendo que realmente Dios es un planificador y que a nosotros nos planificó desde antes de los tiempos también, a cada uno de nosotros, y vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Pero es maravilloso que el Cristo Jesús, el Señor, haya sido planificado que muriera por cada uno de nosotros, porque Dios ya había mirado una vez más la película. Ya había mirado que el hombre iba a pecar, que el hombre no se iba a poder salvar, que no iba a agradar a Dios por sus propias obras. Por eso puso el sustituto más grande, que fue el mismo Dios, al bajar del cielo para rescatarnos en este momento. Otra cita que nos da el hecho, Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice que si no con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20, ya destinado desde antes de la fundación, está hablando una vez más de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. ¿Se da cuenta? Una vez más nos da testimonio de que el Cristo que vino, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, pero fue manifestado en el año cero, por amor a nosotros. Dios no quiere que nadie, por eso aquí no se predica un evangelio de condenación. Aquí se predica un evangelio de salvación, de amor de Dios, que nos redime, que somos hijos de Dios, que ya no venimos por tradición, sino que vivimos para agradar a Dios, y que algunos estamos en el camino, unos más avanzados, otros menos, pero todos vamos en el enfoque de agradar a Dios en nuestras vidas, de ser testimonios vivos, de decir que Jesucristo es el único camino, no la religión, no la denominación. No predicamos al Cristo como la religión perfecta. Ya estamos cansados de religiones.
Pero Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Y en Él están nuestros ojos, en Cristo Jesús. Amén. Uno más que se dio cuenta de que había sido guardado, planificado, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo para mí es el más grande teólogo, conocedor, espiritual, que nos dejó tesoros escritos en la palabra de Dios, en las epístolas de Pablo. Gálatas 1:15, ¿qué dice? Dice que cuando agradó a Dios, que me apartó ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Pablo creía que estaba haciendo un gran trabajo para Dios, siendo israelita, siendo fariseo, siendo hebreo de hebreos, se lo dice, siendo el conocedor de la palabra del Antiguo Testamento especialmente. Cuando conoció a Cristo Jesús, le cambió su vida, porque él pensaba que estaba agradando a Dios, pero Jesús dice él que él fue apartado también desde el vientre de su madre y llamado por su gracia. ¿Qué de nosotros? Quiero que reflexionemos realmente en lo que empecé diciendo. ¿Somos coincidencia que vivamos, que estemos hoy aquí? ¿O realmente Dios nos planificó, nos plantó? La mayoría, yo creo que de los que estamos aquí hemos venido de otros países. Algunos nacieron aquí, pero son muy pocos. Hayamos venido con permiso o sin permiso, con visa o sin visa, Dios permitió que estemos aquí. Y hoy podemos clamar que esta es nuestra tierra. Somos millones ya de los que hemos emigrado de otros países. Y aquí, personalmente, mis hermanos, yo le digo, aquí en Estados Unidos es donde yo conocí el Evangelio de Jesucristo. Yo soy de Jalisco, pero no escuché la doctrina tradicional. Pero fue en este país bendito donde yo escuché por primera vez el Evangelio de Jesucristo. Y así nosotros, los que están aquí hoy, escuchamos la palabra, el Evangelio de Jesucristo, no como una religión o tradición, sino como la palabra real, el plan perfecto de que Dios nos trajo, Dios permitió. Yo solía decir que el único permiso que traje fue el de mi madre, porque no me negaron 3 veces la visa. Entonces dije: mamá, deme su bendición y yo me voy. Y aquí estoy todavía. Y aquí estamos, cada uno de nosotros, pero Dios ha bendecido a este país. Y aunque ha decaído, mis hermanos, y aunque han pasado leyes, todavía Dios sigue trabajando y Dios sigue moviéndose en este país, en esta ciudad, en este estado. Y Dios lo seguirá haciendo mientras haya corazones voluntarios que busquen, no robots, sino corazones que tengan necesidad del Dios vivo, del Dios que se mueve, del Dios que cambia situaciones, mis hermanos. Entonces, Pablo decía de que lo apartó desde antes, desde el vientre de su madre, y fue llamado por la gracia de Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:9. Yo sé que son muchas escrituras, pero hermanos, es la base la que tenemos, es la palabra de Dios, es la base para nosotros, para nuestra fe, para poder entender. Primera de Timoteo 1:9 y 10. Ahora vamos al pasar ya a la era, al tiempo de nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de cada uno de nosotros? Dice así, 1 Timoteo 1, 9 y 10. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, fíjese bien, el propósito suyo, el propósito de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Ya está hablando de nosotros. Y dice el 10, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando leemos esto, yo solía decir, bueno, es que eso se lo escribieron a los Gálatas o a los Efesios o a los Tesalonicenses. Pero si lo pensamos mejor y lo entendemos mejor, lo que está escrito sí fue específicamente en un tiempo para ciertos hombres, para ciertas iglesias, para cierta gente que vivió en ese tiempo. Pero esta palabra sigue fiel y verdadera. Es un presente continuo ahora por nosotros. Porque si no fuera para nosotros, hermanos, ¿de qué vale entonces leer lo que se escribió hace 2000 años? Pero si siguen escritos ahí y nos sigue guiando y Dios sigue trabajando a través de ello, entonces tomémosla en cuenta que es la palabra de Dios para nuestros días, para nuestros tiempos, para nuestra fortaleza. Está escrita para nosotros. Ya los Gálatas de ese tiempo no viven, los Efesios o los Filipenses ya no viven para este tiempo, pero ahora es escrita para cada uno de nosotros. Usted que me está escuchando, sea donde sea, en cualquier país, en cualquier nación, en cualquier ciudad, la palabra que hoy leemos es palabra para nosotros, es palabra para hoy, es palabra para nuestras vidas. Una vez más, Efesios 1:4 al 12. Muy rica esta palabra. El capítulo 1, capítulo 2, todos los capítulos de Efesios son palabra de vida. Efesios 1:4, empezamos ahí. Y fíjese bien, aquí ya no está hablando de los Efesios, aquí nos está hablando hoy Dios a cada uno de nosotros. En este domingo, 7 de julio de 2024. Escuche lo que dice. Según nos escogió en Él, o sea, ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿No le parece un llamamiento hermoso, precioso, poderoso? Sigue diciendo el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por eso se hace tanto énfasis aquí, que pues ya no somos tanto. El creyente es alguien que cree, ¿cierto? Pero hijo es alguien que tiene un padre. Y cuando decimos que somos hijos de Dios, estamos diciendo que el Padre Celestial, el creador del universo, el creador nuestro, es nuestro Padre. Y Él nos ha dado herencia. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Fue voluntad propia de Dios de adoptarnos como sus hijos. Ese fue el propósito eterno de Dios desde un principio, para que nosotros le llamemos Padre. Por eso es necesario que esa comunión entre nosotros y el Padre sea genuina, que sea diaria. No solamente, mis hermanos, para pedir. Hay quienes tienen a Dios nada más para cuando les duele algo o cuando necesitan algo. Y yo sé que humanamente es lógico. Cuando el jovencito necesita algo, especialmente, o el niño quiere un juguete, papá, yo quiero. Pero nuestro Padre quizá tiene cierta semejanza, porque somos hechos semejanzas al Padre. Pero Él también desea que nosotros le expresemos nuestro corazón, le expresemos nuestro sentimiento, que le digamos: papá, me siento triste, te necesito. Papá, me alegro de que seas el único, el poderoso, el Dios único, y que yo sea parte de ti. Me siento orgulloso de que hay tantos dioses en esta tierra que no son dioses, pero te reconozco a ti como mi único Dios, el Dios de mis padres, el Dios de mis hijos,
El Dios que está conmigo, el Dios que me ama, el Dios que ha demostrado su amor enviándome a su Hijo Jesucristo. Dios desea escuchar eso. Y cuando hay necesidades, pues, como decía el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos? Cuando tenemos a veces necesidades físicas, porque este cuerpo, hay una escritura que dice, hablando del Espíritu Santo, dice que estos tesoros han sido puestos en barros o en jarros o en vasos de barro. Hablando de nuestro cuerpo, la esencia de Dios, del Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Está puesto aquí. Y por eso dice, este cuerpo se enferma, es cierto. Este cuerpo un día va a morir, lo entendemos. Y a veces hay quienes padecemos y no es que digan no hay que orar. A veces los doctores dicen, pues te estamos haciendo estudios, pero ¿por qué no ir con el Padre? Hay momentos que la ciencia médica no puede curar. Pero recuerden que nuestro Padre Celestial no sea el que siempre le pedimos, que me acuerdo solamente en mis necesidades, sino que nosotros vivamos, que seamos esa comunión santa, perfecta. Él nos conoce, que quizás en nuestra naturaleza no podemos llamarnos los perfectos, pero Él nos mira perfectos, porque Él nos ama. Él no mira nuestras condiciones, Él mira a su Hijo Cristo, como lo hemos dicho, en cada uno de nosotros. Y su Hijo Cristo es perfecto y está en nosotros de acuerdo a la palabra de Dios. Continuamos diciendo, voy a repetir el Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo exceptos en el amado. El 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjese que esto se le llamaba un misterio en los tiempos antiguos, de que Cristo iba a venir a la tierra y nos iba a amar, y que íbamos a ser nosotros, el Espíritu Santo iba a morar en el ser humano, cosas que no sucedían antes. Eso era un misterio, y los profetas hablaron del misterio, pero no entendían. Pero hoy nosotros, es para nosotros, es para nuestro tiempo. Podemos entender que ya no es misterio, es una realidad, es vida para nosotros. Que el Espíritu de poder, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, vive y mora en nuestras vidas. Eso es grandioso, amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el 11 dice, y en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, una vez más, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. ¿Qué entendemos por que fuimos predestinados? Dios nos predestinó, Dios nos miró. Algunos se han confundido y dicen, bueno, es que Dios, cuando hablamos que yo fui predestinado, dice, vanaglorioso. ¿Cómo Dios lo escogió a él y no a él? Déjeme decirle una cosa que es cierta, y se lo digo de mi espíritu. Dios predestinó a todo ser humano para salvación, para que fuesen redimidos. Pero es la voluntad propia, la mía, la de usted, la de nosotros,
la que hace la diferencia. Dios nos amó, no amó a unos y a otros no. Dios amó porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dio su Hijo por todo el universo, por los que ya murieron, por los que vivimos y por los que nacerán en el futuro. Todos hemos sido predestinados, pero ¿por qué no todos somos salvos? ¿Por qué no todos estaremos? Porque no todos aceptaremos, porque no todos aceptarán. Hay quienes se rehúsan y dicen: yo no creo en tu Dios. Mi Dios es mi dinero, mi Dios es mi vida, mi Dios soy el yo. Se rechaza. Entonces está rechazando la gracia de Dios, el regalo de Dios, el regalo de la comunión, el regalo de la gracia de Dios. Se está rechazando de esa manera. Y Dios no tiene ninguna obligación de salvar. Él ya pagó el precio a través de Cristo Jesús. Si alguien no lo acepta, si a alguien no le interesa, Dios no tiene problema. El problema es para el que no acepta. Pero hemos sido escogidos, hemos sido predestinados para la gloria de su nombre. Ahora, ¿cómo sé si he sido predestinado? Si soy hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? Estamos aquí presentes el día de hoy. Es propio. Bueno, nosotros creemos, dice la palabra de Dios en Efesios adelantito, dice que cuando creemos Dios pone un sello. El sello de Dios, que es el Espíritu Santo en cada vida. Si el que dice yo no necesito de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Pero si dice: yo quiero leer la palabra, yo siento la necesidad de orar, yo siento la necesidad de congregarme, yo siento la necesidad de buscar a Dios, yo sé que hay un Dios verdadero, entonces ahí es donde yo me puedo dar cuenta que Dios y yo tenemos comunión. ¿Se da cuenta que Dios realmente me ha llamado? Pero qué hermoso poder sentir, digamos, aunque no andamos por sentir, pero qué hermoso decir: yo anhelo, yo quiero, yo deseo las cosas de Dios. Ahí es donde hace la diferencia. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Amén. Bueno, tengo 3 escrituras más. Romanos 8, 29 y 30. Qué hermoso libro de Romanos. Especialmente capítulo 8, si lo ha leído, wow. Bueno, todo el libro de Romanos. Bueno, todos los libros de la Biblia son preciosos, son poderosos, son hermosos para que nos edifiquen a cada uno de nosotros. Pero veamos Romanos 8, 29 al 30. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de nosotros, de usted. Dice: porque a los que antes conoció, también ¿qué? Una vez más, los predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, a la imagen de Cristo. Si Dios nos predestinó, el propósito es para que seamos a la imagen de Cristo. Pregúntese qué imagen tenemos nosotros. O sea, ¿a quién nos parecemos en nuestro carácter? ¿Al abuelo? ¿Al renegón? ¿O al tío enojón? ¿O realmente tenemos el carácter de Cristo? Si usted ve la palabra de Dios, entendemos cómo era Cristo Jesús en su carácter, en su imagen. Ahora, cuando hablamos de la imagen, me voy a parar poquito, ahorita lo termino ahí. Cuando hablamos de la imagen de Dios y cuando entendemos que nosotros tenemos la imagen de Dios, eso nos destapa realmente nuestra mentalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo miro a mi hermano Armando, a mi pastor, a cada uno de ustedes que tienen la imagen de Dios, eso me cambia mi mundo, eso me cambia mi mentalidad, eso me cambia mi forma de ver. Si yo miro aún al que está en la esquina pidiendo una ayudita, que tiene la imagen de Dios, yo ya no digo, que se ponga a trabajar. Yo miro a Dios en él, yo miro a Dios en cada uno de ustedes. Eso tiene que cambiar en nosotros. Cuando los matrimonios hay pleitos, cuando los noviazgos, si es que hay pleitos, si miran la imagen de Dios en ellos, uno al otro,
esto cambia para siempre. Cuando miramos a los jóvenes, no como los jóvenes que no ponen atención, que son rebeldes, cuando miramos la imagen de Dios en ellos, nuestra mentalidad aún de padres, se nos mueve el corazón por ellos. Y así es como debemos de mirarnos los unos a los otros, porque realmente Dios ha puesto su imagen en usted, en cada uno de nosotros. Y eso es para dar gloria a Dios, no para pelear. Si esto lo miraran los países, no hubiera guerras. En realidad no hubiera guerras. No hubiera competencias, que yo soy más poderoso. Porque la imagen de Dios cambia nuestro sentido de entender las cosas, de entender a mi prójimo, de entender a mi familia, de entender a cada uno de nosotros. Dios tiene una imagen, y esa imagen, y no es la imagen, no es que tengamos la imagen humana. Dios no tiene cuerpo, no nos parecemos a Dios. Dios no tiene 2 pies y 2 manos y una cabeza, pero está hablando en el sentido de la imagen de Dios, en el sentido de que es pensante, es inteligente, hace decisiones, ama. Todas esas cosas que tiene Dios, construye, hace, se mueve, edifica. Todas esas cosas y muchísimas, miles de más, son la imagen en la cual el ser humano, fíjese bien que ni el animalito, ni las plantas, ni árboles, ni animales mamíferos, ni animales marítimos que viven en el mar tienen imagen de Dios. Nosotros la tenemos. Es el ser humano, es el hombre donde Dios puso su imagen para que gobernásemos en esta tierra. Eso es maravilloso. Por eso usted le dice al perro ven, y el perro viene, o al gato sálgase para allá, porque nos ha puesto para gobernar, no los unos a los otros, pero para gobernar todo lo que Dios sembró, todo lo que Dios ha puesto en esta tierra, ¿verdad? Entonces eso es grandioso. Ojalá que nosotros lo comprendamos en esta tarde, si no estábamos seguros. Pero seguimos entonces, digamos en Romanos 8:29, ¿verdad? Dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, nosotros somos una iglesia que hemos tenido un llamado. En primer lugar, todos nosotros tenemos un llamado. Y eso es hablar del Padre, de la comunión del Padre, de que Él es el Señor, de que Él es nuestro Creador, y que en Él hay salvación, y que en Él hay comunión, y que en Él hay amor. También podemos decir, nos llamó y nos justificó, o sea, somos justos. Pero es que si usted puede decir, yo no soy muy bueno, nadie somos buenos, pero Él en su gracia y en su amor nos justificó. El juez dice, usted está libre, está justificado. Así Dios nos dijo. Ha dicho en su palabra, aquí se lo está diciendo, nos justificó, no somos culpables. Pero que usted no conoce, a mí no me importa. Dios te justificó, Dios te perdonó. Ahora ante sus ojos eres justo por Cristo Jesús. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos evidenció de que hoy somos hijos de Dios, de que hoy tenemos la gloria de Dios, de que hoy somos eternos. Yo sé que nuestro cuerpo es terrenal, pero Dios es eterno. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos de que nosotros somos medidos por el tiempo, ¿cierto? Ya ahorita puedo decir, ya mero se va a acabar porque van a ser las 2. Para nosotros cuentan los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años. Y tenemos un límite. Físicamente nuestro cuerpo tiene límite. Dios no tiene límite. En la eternidad no hay relojes. Dios los tiró todos. No cuentan.
No hay tiempo. Dios no envejece, ni se hace más joven tampoco. Dios permanece, porque no solamente vive en la eternidad, Él es la eternidad. Él es el principio y Él es el final. O sea, no hay tiempo. Por eso es espíritu. Dios ha tomado en alguna manera a sus enviados, quizá cuerpo físico. Algunos de los profetas, hombres de Dios en el Antiguo Testamento, llegaron a mirarlo y a platicar. Pero eran quizá ángeles enviados de Dios. Pero Dios no tiene, Dios es espíritu, dice en Juan 4. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, pero nosotros tenemos cuerpo y nosotros tenemos un tiempo. Vuelvo a repetir, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y a veces nos vamos a enfermar físicamente, nos duele algo, o el brazo se nos quebró, lo que sea. Son límites que tenemos físicamente, pero cuando nos unimos a nuestro Padre Celestial, venimos a ser también eternos en lo espiritual, en el nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Venimos a ser eternos. Ya nuestro espíritu ya no tiene límites. Aunque tengamos en el cuerpo, en nuestro espíritu no hay límites, porque nos hemos unido al Espíritu de Dios. Estoy por terminar. Juan 17:3. ¿Qué es vida eterna, mis hermanos? Vida eterna, siempre pensamos es el cielo, ¿cierto? Cuando me muera, vida eterna de segurito, porque no, en Cristo Jesús ya somos salvos. Pero lo que la palabra de Dios nos dice en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Esta es la eternidad para nosotros. Cuando conocemos a Cristo Jesús, que es la vida eterna, venimos a ser entonces eternos en Él. Ya no hay temor, ya no hay miedo a la muerte. Recuerdo a mi madre, ayer hizo 7 años que ella partió de esta tierra también. Y me recuerdo cuando yo la visité años antes, me decía: hijo, yo tengo mucho temor de morir. No quiero morirme. Y al final ella murió. Y al final cada uno de nosotros tendremos nuestra partida de esta tierra, ¿cierto? Es el plan de Dios. Pero viviremos eternamente, porque vivimos en la eternidad de Dios, donde Dios es eterno y nosotros somos eternos con Él. Así es de que animémonos y recordemos que no somos casualidad de vivir en este tiempo, de estar hoy, de escuchar hoy en este día la palabra de Dios. Dios nos planificó, Dios nos predestinó desde antes que existiera el ser humano. Dios nos conoció. ¿Cómo no servirle a Dios? ¿Cómo no buscar más de Dios? En esos momentos donde nos sentimos solos, en esos momentos donde no nos sentimos importantes, solamente pensemos en la realidad que es nuestra, de que Dios nos formó, de que Dios nos conoció desde mucho antes de la fundación del mundo, de que Dios me planificó para vivir en este tiempo. ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no buscar a Dios? ¿Cómo no honrar a Dios? ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento de Dios? Limitados en años, en tiempo, físicamente. Pero
que ya vivimos en Dios. Cuando conocemos al Cristo, que fue planificado también para salvación nuestra y para redención nuestra, cuando le conocemos, no hay vuelta atrás. Estamos en Cristo para honrarle, para glorificarle, para vivir ansiosamente. Con esto no quiero decir que tenemos que estar congregándonos todos los días. Yo sé las actividades del diario vivir, las necesidades, tenemos que realizarlas. Eso es, Dios lo conoce. Dios nos ha proveído trabajos. Pero que nuestro espíritu, como dice la palabra, orar sin cesar. Eso no implica que en el trabajo estemos trabajando y orando. Quizás no podemos. Pero que en nuestro 24 horas de vivir tengamos identidad. La identidad de Dios, de que somos hijos dentro, fuera de este lugar, dentro de este país o fuera de este país. No hay lugar que nos podamos esconder. El Salmo 39 sigue explicando algo muy hermoso. Decía el salmista: ¿de dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? Si la oscuridad es luz para ti, si subiera a lo alto, tú estás ahí. Si subiera en los montes, si fuera lo más profundo de la mar, ahí estás tú. Y eso no es para sentirnos acosados, eso es para sentirnos fortalecidos, privilegiados de que el Dios que mora en nosotros, mis hermanos, porque a Dios le plació morar en tu vida, en nuestras vidas. Este es el mensaje que debemos de entender, que no estamos solos. Sí, nos sentimos humanamente a veces solos, pero no estamos solos. Dios jamás nos dejará solos. Aflicciones podrá haber, situaciones difíciles podremos enfrentar en la vida, pero no estamos solos. Todo, recuerde, todo es temporal en esta tierra. Todo es temporal. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas a la gloria que ha de venir y que ya vino, que es Cristo Jesús. Cristo en nosotros es la gloria del Padre en nosotros. Vamos a terminar aquí. Les pido que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. Quisiéramos hacer una oración en este momento por los que nos visitan, porque es la costumbre de la casa, como nuestro pastor siempre ora por los que nos visitan. Nuestro pastor es Pedro González. Si alguien no lo conoce, aquí está. Bueno, ya lo conocieron aquí arriba. Pero vamos a orar entonces por Carlos García, Alison Roque y por Beverly López. Padre Santo, gracias le damos en este momento, porque usted es bueno. Porque, Señor, usted ha sido bueno. Porque, Señor, usted siempre será bueno. Damos gracias, Señor, por Carlos, por Alison y por Beverly, que están por primera vez en este lugar. Usted que los conoce, Señor, usted que conoce sus actividades, conoce sus necesidades, Señor, pedimos, Señor, que en este momento abra sus corazones, Señor, que les llene de una ansiedad de conocerle, si es que no le conocen, que les llene y colme de bendiciones, Señor, en sus actividades, en sus familias, que les llene de paz.
que sus almas sean prosperadas, Señor, de acuerdo a su santa voluntad. Damos gracias por ello, Señor. También doy gracias en este momento por cada uno de los presentes. Señor, hemos entendido, Señor, que no todo es petición de ayuda, pero sabemos, Señor, que usted es el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de paz. Una vez más, Señor, usted conoce cada vida, cada necesidad, cada anhelo, cada sueño. Señor, que haya realización, Señor, en sus vidas. Sobre todo cuando estamos queriendo avanzar, aprender. Cuando queremos ser mejores personas en su nombre, a través de su Espíritu en nosotros. Que queremos, Señor, que usted haga la diferencia en nuestras vidas para ayudar al prójimo. Damos gracias, Señor, porque entendemos, Señor, en este día que usted nos planificó, que usted puso sus ojos en nosotros desde antes de nuestro nacimiento, y que eso es para nosotros grandioso. Gracias, Señor, porque nos ha amado con amor, un amor perfecto y eterno, un amor real, Señor, por el cual le damos gracia en esta tarde, por el cual le honramos y le bendecimos, Señor. Todo honor y toda gloria, Señor, siempre a usted, Dios de los cielos, de la tierra, y Dios mío que habita en mi vida. Gracias, Señor, por abrir el entendimiento. Gracias, Señor, por el privilegio de vivir en este tiempo, el tiempo de gracia, donde a usted le plació revelarse, Señor, en estos tiempos, donde usted, Señor, habla a través de su Espíritu. Denos ese sentir de buscarle más y más. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias a cada uno de ustedes. No sé si hay café por ahí. A ver, díganme, sí. Si gustan compartir, hay cafecito, hay algunos. Café la fe. Sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Así dice la Biblia. Bueno, estamos despedidos. Si gustan compartir por allá atrás, hay cafecito y algo atrás, bocadillos. Buen día para todos.